Estas son las playas de Acapulco. Hace 60 años, este era el destino más codiciado de México. Actores de Hollywood, presidentes, millonarios, todos querían estar aquí. El casino brillaba por la noche. Los hoteles de 5 estrellas operaban a plena capacidad. Las playas estaban llenas de vida. Pero mira Acapulco hoy. Los hoteles históricos están en ruinas. Los turistas desaparecieron. Y las calles, bueno, las calles cuentan una historia muy diferente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo una de las ciudades más glamurosas del mundo se transformó en un lugar que las personas ahora evitan? Acapulco no fracasó por accidente. Su caída fue el resultado de una serie de decisiones consecutivas. Elecciones políticas, planificación urbana fallida, dependencia de una única industria y finalmente la llegada de factores que ninguna ciudad puede controlar. Hoy vamos a desmontar qué transformó a Acapulco de un símbolo de modernidad y glamour en una advertencia sobre qué sucede cuando una ciudad no se adapta. Porque la historia de Acapulco no es solo sobre turismo, es sobre poder, geografía, economía y sobre todo sobre las consecuencias de construir una ciudad entera alrededor de un único sueño. Para entender Acapulco hoy, necesitamos volver a los años 20. En esa época, Acapulco era una pequeña bahía de pesca, prácticamente desconocida. Tenía solo 4,000 habitantes. Nadie la consideraba especial. Pero en 1927, algo cambió. La carretera México-Acapulco fue terminada. Por primera vez, la capital estaba conectada a la costa por una carretera transitable. De repente, lo que antes llevaba una semana de viaje, ahora podía hacerse en 12 horas de coche. Los primeros visitantes llegaron en los años 30. Eran principalmente mexicanos de clase alta, funcionarios del gobierno, hombres de negocios. Pero todo cambió en los años 50, cuando el presidente Miguel Alemán Valdés decidió transformar Acapulco en un paraíso turístico internacional de clase mundial. Alemán no solo soñaba con turismo, entendía que Acapulco podría generar divisas extranjeras en masa. Podría proyectar a México como un destino moderno y sofisticado, no solo como un país folclórico. Era ambición geopolítica disfrazada de desarrollo urbano. Entre 1950 y 1970, Acapulco fue transformado. Los hoteles de lujo comenzaron a construirse. El Hilton llegó en 1961. Después vinieron el Fairmont, el Hyatt, docenas de otros. Se abrieron casinos, clubes nocturnos, restaurantes sofisticados. La infraestructura fue desarrollada específicamente para servir a los turistas ricos. Pero aquí está el problema crucial. Toda esa infraestructura fue construida para servir a los turistas, no para construir una verdadera ciudad diversificada. Acapulco creció de forma totalmente desequilibrada. La zona turística, la famosa zona dorada, con la bahía en forma de herradura, era un oasis planificado, lujoso y controlado. Pero alrededor de esa zona creció una verdadera ciudad de residentes que trabajaban en esos hoteles. La diferencia entre estos dos Acapulcos era tan dramática que era como dos países dentro del mismo municipio. La zona turística tenía seguridad privada, limpieza constante, infraestructura moderna. Era un simulacro de modernidad de primer mundo. Pero la ciudad donde vivían los trabajadores, bueno, esa ciudad recibía lo que sobraba. No había planificación integrada. No había espacios públicos verdaderos. No había transportes públicos adecuados. La ciudad fue literalmente dividida entre quienes servían y quienes eran servidos. Y esa división creó tensiones sociales y económicas que nunca fueron resueltas. Acapulco cometió un error estratégico fundamental. Puso todos los huevos en la misma canasta. La economía de la ciudad dependía en más del 90% del turismo. No había industria diversificada, no había comercio local desarrollado, no había fuentes alternativas de ingresos. Si el turismo caía, Acapulco caía junto. Y en los años 80 y 90, el turismo comenzó a cambiar. Nuevos destinos surgieron: Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta.
Estos lugares tenían infraestructura nueva, playas vírgenes, menos contaminación. Acapulco, mientras tanto, estaba comenzando a mostrar su edad. Sus hoteles ya no eran los más modernos. Sus playas comenzaron a degradarse. Además, había un problema más profundo. ¿Quién se beneficiaba del turismo en Acapulco? Los dueños de los hoteles eran en su mayoría empresas nacionales o internacionales. El dinero que entraba salía casi todo. Los trabajadores locales ganaban poco. Los impuestos no eran suficientes para reconstruir o innovar la infraestructura. Acapulco estaba en la red. Sin ingresos locales diversificados, no podría reinventarse. Y sin reinventarse, perdía turismo. Y al perder turismo, sus problemas económicos se profundizaban. Hablemos de algo que a nadie le gustaba mencionar, la contaminación. Acapulco creció sin infraestructura ambiental adecuada. El tratamiento de aguas residuales era precario. Las playas se contaminaron. El aire de la bahía comenzó a deteriorarse. Los corales murieron. Los peces desaparecieron. La ironía es que la industria que sustentaba Acapulco, el turismo, estaba destruyendo el recurso que la hacía atractiva, la naturaleza. Es un círculo vicioso. Cuantos más turistas, más contaminación. Cuanta más contaminación, menos atractivos. Cuantos menos atractivos, menos turistas. Pero cuando hay menos turistas, hay menos dinero para limpiar. En los años 90 y 2000, las universidades comenzaron a estudiar la bahía de Acapulco. Lo que encontraron fue preocupante. La calidad del agua había caído dramáticamente. Los niveles de bacterias eran altos. La vida marina estaba en colapso en varias áreas. Los turistas comenzaron a notarlo, comenzaron a evitar y comenzaron a elegir otros destinos donde pudieran nadar sin preocupación. Pero había un factor que ninguna cantidad de planificación urbana o diversificación económica podría haber anticipado completamente. La guerra contra las drogas. Comenzó sutilmente. En los años 90, el tráfico de drogas comenzó a ser visible en Acapulco. Pandillas de traficantes utilizaban la ciudad como punto de paso. La policía local era frecuentemente corrupta o incompetente. Las desapariciones comenzaron. En los años 2000, especialmente después de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón declaró guerra a las drogas, Acapulco se convirtió en un campo de batalla. La violencia explotó. Los cárteles disputaban el control de la ciudad y de la ruta hacia los Estados Unidos. En algunos años, Acapulco tuvo más homicidios por cápita que ciudades como Bagdad durante la guerra de Irak. No estoy exagerando. Los números eran absolutamente cataclísmicos. El efecto en el turismo fue instantáneo y devastador. Los turistas no van a un lugar donde pueden ser secuestrados, asaltados o atrapados en tiroteos. Los hoteles comenzaron a despedir empleados. Los restaurantes cerraron. La economía colapsó. La policía turística, creada para proteger a los visitantes, era insuficiente. La policía municipal era corrupta. No había verdadera seguridad. Solo había inseguridad. Algunas estimaciones sugieren que en ciertos años hasta el 70% de los turistas que tenían reserva en Acapulco simplemente cancelaban. El índice de ocupación de los hoteles cayó a niveles catastróficos. Muchos hoteles cerraron permanentemente. Mientras todo esto sucedía, Acapulco no podía reinventarse. Otras ciudades mexicanas, enfrentando desafíos similares, buscaban diversificar su economía. Monterrey invirtió en industria y tecnología. Guadalajara se convirtió en un centro de startups. Hasta Querétaro logró atraer manufactura moderna. Pero Acapulco seguía atrapada en la idea de ser un destino de sol y playa de lujo. Cuando esa identidad comenzó a derrumbarse, la ciudad no tenía plan B. Los inversores privados se fueron. Los inversores públicos no tenían recursos suficientes y los pocos que venían frecuentemente desaparecían en corrupción. No había innovación, no había renovación, la infraestructura envejeció. Los hoteles que fueron construidos en los años 60 y 70 necesitaban reforma, pero reformar requería dinero. Y el dinero se iba porque no había seguridad. Era un ciclo que se alimentaba a sí mismo. Mientras tanto, la población de Acapulco crecía. De 50,000 personas en 1950, llegó a 800,000 en los años 2000. Más personas, menos oportunidades, menos inversión, desempleo, pobreza, rabia. Y esa rabia creaba el ambiente perfecto para que el crimen organizado reclutara. Entonces, ¿qué significa todo esto para las personas que viven en Acapulco? Significa que una generación entera creció en una ciudad que era básicamente un resort para ricos, en el que no podían entrar. Significa que sus padres trabajaban en hoteles ganando poco. Significa que no había oportunidades de educación de calidad. Significa que el futuro parecía cerrado. Muchas personas dejaron Acapulco. Migraron a la Ciudad de México, a los Estados Unidos, a cualquier lugar que tuviera oportunidad. La diáspora de talentos fue masiva. Los que se quedaron enfrentaron pobreza, inseguridad y falta de perspectiva.
Para los turistas, Acapulco dejó de ser un destino seguro y atractivo. Las historias de violencia se esparcieron por el mundo. Las redes sociales amplificaron cada incidente. Acapulco adquirió una reputación que se volvió casi imposible de revertir. Y para el país en general, Acapulco se convirtió en un símbolo del fracaso en la formulación de política pública, en la seguridad y en la planificación urbana a largo plazo. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿por qué Acapulco dejó de ser el paraíso de México? No fue un solo factor. Fue una serie de decisiones malas acumuladas a lo largo de décadas. Una planificación urbana que creó dos ciudades separadas. Una economía que dependía totalmente de un único sector. Una degradación ambiental que nadie enfrentó. Una epidemia de violencia que destruyó la confianza. Y una incapacidad de adaptarse cuando el mundo cambió. Acapulco es un caso de estudio sobre qué sucede cuando una ciudad pone todo en una carta. Cuando no planifica para el futuro. Cuando no protege a sus ciudadanos y cuando no diversifica. Pero la historia no necesita terminar así. Otras ciudades han salido de situaciones peores. Acapulco aún tiene una bahía hermosa, aún tiene sol, aún tiene historia. Con inversión real, seguridad genuina y planificación inteligente, podría reinventarse. La pregunta es, ¿aprenderá México las lecciones de Acapulco antes de que otras ciudades caigan en el mismo abismo? ¿Ya has estado en Acapulco? ¿Conoces a alguien que haya vivido allí? Cuéntame en los comentarios cómo fue la experiencia. ¿Cuál es tu perspectiva sobre lo que pasó con la ciudad? Y si este video te hizo pensar sobre planificación urbana, sobre turismo y sobre las consecuencias de las decisiones políticas, no olvides suscribirte, porque la próxima semana vamos a analizar cómo Cancún logró evitar algunos de los mismos errores de Acapulco y qué aún podría salir mal. Gracias por ver.